Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a Books and Books por la oportunidad de canalizar este libro. Y muchas gracias a todos ustedes por venir. El libro es una colección de artículos y ensayos escritos desde los años 90. El primero creo que es del año 90. Y cuando yo estaba haciendo la recompilación junto con la ayuda de Manuel Vázquez Portal, que está aquí, mi sorpresa fue que mantenían una vigencia espantosa, o sea, un reflejo de que poco han cambiado muchas cosas en Cuba. De pronto hay artículos que eran que seguían siendo tan válidos como en el momento que se escribieron, lo cual es una reflexión, es triste, pero es la realidad. Y los artículos son artículos y son ensayos. Los ensayos tienden a ser un poquitico más técnicos, pero todo lo que yo escribo, yo lo escribo con el cubano medio en mente. O sea, yo como economista, yo soy un economista común y corriente, con mucha matemática, mucha estadística y mucha parafernalia, pero yo siempre he sido un fanático de la necesidad de que la población entienda un mínimo de economía, un mínimo de cuestiones de política pública, no solamente economía. Porque si no, el economista se convierte en una especie de dictador de la política pública o de la política económica, lo cual repercute sobre la eficacia de las políticas que se adoptan cuando la población no entiende por qué se están adoptando ciertas políticas. En el caso de Cuba esto es absolutamente indispensable, porque en Cuba hay una gran fragmentación de la información debido a una serie de factores. Uno de los factores es que el régimen actual, que se monta en el año 59, desde el comienzo limita las posibilidades de información de la población. Y hay una anécdota muy interesante, y yo me he venido a percatar de esto hace poco tiempo. El Che Guevara fue precursor de la censura en Cuba, posiblemente en enero o febrero de 1960, cuando el jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Mundial le presenta unos estimados del ingreso nacional para el 59. Se acababan de hacer los estimados. Y las cantidades que tenía este señor René Montserrat señalaban un crecimiento de solamente un 1% en el año 59, lo cual el Che encontró inaceptable. No se podía publicar esa información. Y ahí se estableció una discusión entre él y Montserrat, que Montserrat me contó, yo la he referido, no sé si está más documentada de lo que yo lo he hecho. Pero el fin de la historia es que se decidió no seguir publicando las cifras de las cuentas nacionales. Entonces, cuando uno reflexiona sobre esto, dice, caramba, el Che Guevara anunciando que la economía cubana va a crecer un 15% o más de un 15% por año, y de pronto le quita al país la visibilidad de por dónde va la economía. Entonces, ¿cómo se va a manejar una economía? Sobre todo cuando se convierte, cuando se declara que va a ser una economía centralmente planificada, más supuestamente se necesita la información estadística de ese tipo. Entonces uno se puede preguntar, bueno, no hay datos, y este es uno de los grandes obstáculos de todos los que quieren hacer investigación más o menos rigurosa sobre lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años. Bueno, hay un dato, no hay muchos datos estadísticos, pero el hecho de que no hay muchos datos estadísticos es un dato que nos indica cómo rayos se maneja una economía centralmente planificada sin datos. Esto a mí se me hizo muy evidente trabajando en la Junta Central de Planificación
a principios de los años 60, donde teníamos que hacer estimados de las informaciones porque se suponía que hubiera proyecciones del Producto Bruto, sino qué cosas se estaba planificando, si no era la economía en su conjunto a través de sus distintas empresas, sectores, etc. Entonces, hay una cosa interesante, lo que sucede con Cuba, que nos vamos enterando de lo que ha sucedido paso a paso. No hay una manera de decir, aquí voy a hacer una investigación sobre Cuba, a ver cómo está la economía, cómo está esto, lo otro, porque ya tengo todo el material acá. Eso no existe. Paso a paso uno va viendo cómo se van desenvolviendo las cosas. Y eso es lo que lo obliga a uno a hacer análisis paso a paso. Y se fragmenta entonces la investigación, porque no es una investigación ortodoxa dentro de los cánones metodológicos aceptados en los grandes centros de investigación del mundo, sino uno tiene que ir utilizando información irregular, muchas veces anecdótica, pero anecdótica no significa que no sea válida. Anecdótica puede que no sea elegante en términos de modelos estadísticos, modelos econométricos o de grandes fuentes estadísticas, pero anecdótica me va permitiendo saber cómo se toman las decisiones en Cuba a partir de una carencia total de datos, por parte incluso del gobierno. O sea, el mismo gobierno, los mismos funcionarios del gobierno no saben necesariamente cuánto está costando esto o cuánto se está ganando con esto otro. Es interesante, y yo hago algunas referencias en el libro, como la zafra de los 10 millones de toneladas en el año 68, Fidel Castro prácticamente, además de la ofensiva revolucionaria que nacionalizó los pequeños comercios, los timbiriches, todo, los limpiabotas, se prohibió todo tipo de actividad privada, pero al mismo tiempo se desechó la contabilidad en las empresas, que ya estaban muy distorsionadas por muchas razones. Pero cuando se llega a la zafra, yo estoy seguro que todavía hoy no existen cifras fidedignas, puede que aproximadas las haya, de cuánto perdió Cuba en la zafra de los 10 millones de toneladas y cuánto ganó por el concepto de ese esfuerzo. ¿Cuál fue el neto que se quedó? Yo creo que, yo sostengo, y esto por supuesto es una cuestión abierta para debate, que ni siquiera Fidel Castro sabía exactamente con precisión lo que sucedió en términos financieros. Cuánto ganó el país, cuánto perdió el país. Las historias que existen es que perdió mucho, pero no hay una buena contabilidad de esto. Bueno, lo que yo quiero hacer con el libro, o sea, en la compilación del libro, tiene un objetivo general. El objetivo general es que el ciudadano común tenga una visión más clara de lo que ha pasado, que conozca mejor su ignorancia sobre su país, que esté menos perdido de lo que está. Y como está perdido en materia informativa, en términos de no solamente estadísticas, sino qué va a hacer el gobierno, qué planes existen, qué puede esperar el nuevo gobierno, por ejemplo, hace casi 60 años después. Se ha apoderado de la sociedad cubana, sobre todo los que están en Cuba, una especie de modorra, de fatalismo, de que como no sé lo que está pasando, no sé qué voy a hacer con mi vida. No puedo organizar ningún tipo de actividad, no puedo ni siquiera saber, no puedo ni siquiera protestar debidamente porque no hay conocimiento suficiente. Entonces el objetivo del libro en ese sentido es explorar las áreas donde podemos, sí sabemos algo, aunque sea una información limitada, pero con lo que sabemos poder tratar de construir más o menos una evaluación de hacia dónde vamos. Y en función de eso, en función de la ignorancia de información, poder armar a la disidencia, a la oposición, de argumentos frente al gobierno, de decir, ¿cómo es posible que no solamente nosotros estamos sujetos a este gobierno en materia de racionamiento, todo tipo de actividad, todo tipo de decisión arbitraria por parte del gobierno,
etcétera, si no sabemos absolutamente nada de en qué dirección vamos. Por ejemplo, ahora con el nuevo gobierno de Díaz-Canel hay una falta de información tal que eso repercute sobre la capacidad de la población de armar sus estrategias y enfrentarse al gobierno de alguna manera, por lo menos no enfrentarse. Cuando yo digo enfrentarse, no se trata de hacer demostraciones o salir a la calle, se trata de hacer preguntas. Se trata de que haya en Cuba por lo menos un consenso entre los ciudadanos de qué es lo que no sabemos y qué es lo que queremos saber. Queremos saber algo de nuestro futuro. Entonces ahí es donde yo tengo otro de los objetivos del libro, de la colección de artículos y ensayos. Es darle materia prima a la disidencia, a la oposición interna, que son héroes, pero necesitan poder definir un lenguaje, un discurso con la población que mueva un poco a la población, que haga que la población sea un poco menos incrédula de sus propias capacidades. O sea, yo no acepto el estancamiento mental que existe en este momento y el fatalismo que existe en este momento, no solamente en Cuba, sino en el exilio. O sea, hay gente que se han dado por vencido y que no hay nada que hacer, todo está perdido. Bueno, eso no es cierto. O sea, es un desafío para la imaginación de los actores, y son actores en potencia y pueden, si pueden armar algún tipo de game plan, aunque sea en pequeña escala, pudiera avanzarse un poco. O sea, ahora Cuba está sufriendo una serie de cambios inevitables, son cambios de personal. Es muy posible que con estos 60 años de estancamiento relativo, no haya un estancamiento perfecto, siempre hay un proceso evolutivo. La cuestión a la que nos enfrentamos es si de alguna manera podemos influenciar el proceso evolutivo. El socialismo o el castrismo, todavía estamos en el castrismo, y aquí es una de las cosas que yo trato de hacer en el libro, es establecer la diferencia entre castrismo y socialismo. Y ahí hay que abundar bastante y ha habido poco debate en esos términos. Y el debate sobre eso, qué es castrismo y qué es socialismo, nos permitiría a nosotros identificar las debilidades del castrismo, las debilidades del régimen. Y si cobramos un poco de confianza en la identificación de las debilidades del régimen, sabiendo que el totalitarismo no es perfecto, y sería un error pensar que es perfecto, sería un error pensar que el régimen lo tiene todo bajo control. No es cierto. En la medida que nosotros podamos ver esas debilidades, podemos definir algunas estrategias para explotarlas. ¿De qué manera? Es muy difícil decirlo desde aquí. Y es muy difícil y muy arriesgado por mi parte tratar de darle consejos a los disidentes que están ahí en las trincheras, los que están buscando la manera de hacer blanco en algún tipo de cosa. Pero es absolutamente indispensable elevar el nivel de discurso de los asuntos cubanos. Ese es uno de los objetivos del libro, en cierta medida. Yo estoy muy frustrado que a veces el nivel de análisis que se utiliza aquí en la prensa o en otros programas de debate es paupérrimo, a veces pueril, a veces infantil, a veces preferible no hablar de nada, porque nos hace retroceder. Y Cuba va a seguir caminando. O sea, Cuba va a haber hay un proceso evolutivo que es imparable. La cuestión es si nosotros podemos guiarlo de alguna manera o tratar de influenciar ese proceso evolutivo. Para eso la disidencia o los opositores o la oposición o nosotros mismos desde afuera podemos desarrollar algún tipo de lo que se llama en inglés game plan, o sea, tener alguna concepción estratégica en función de lo que existe, de qué es lo que podemos hacer para mejorar las condiciones de una evolución. No solamente tratando de oponerse abiertamente al régimen, sino aprovechar incluso los momentos débiles, las situaciones débiles del régimen. Ahora hay una situación de debilidad muy grande, pero si no la identificamos no sabemos combatirla, no sabemos aprovecharnos de ella. Entonces el libro en ese sentido, la ventaja del libro, o sea, el libro tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja del libro que no es un estudio macizo
sistemático, completo, porque no es posible hacerlo por la dispersión de la información. Estamos conociendo cosas en estos meses y después nos pasan otras cosas hasta meses después. Entonces, en la medida que suceden cosas, sabemos algo. Sucede algo, entonces de pronto el régimen revela alguna cosa o la sociedad revela alguna característica que es útil, pero no la sabíamos hace unos meses, entonces hay que ir a armarla. Entonces la fortaleza del libro en ese sentido, de la colección de artículos, que son visiones en distintos momentos, con las cuales el lector se queda con la carga de armarlas un poco. Es una especie de rompecabezas, o sea, los artículos son piezas de un rompecabezas que se van juntando poco a poco, pero cuesta trabajo, no sale directo. Eso va a quedar a cargo del lector o de los lectores o los que hagan alguna exégesis del libro en algún momento. Pero yo mientras estoy hablando, por ejemplo, mientras estoy revisando las notas del libro, y estoy revisando incluso las notas de un próximo libro, que es otra colección como esta, lo estoy anunciando desde ahora, pero no sé cuándo va a salir todavía. Se me van ocurriendo, de pronto voy descubriendo otras cosas de qué hablar. Y me he visto en los últimos años leyendo lo que no se escribe. A veces leo cosas buscando lo que no se ha dicho, pensando que alguien debe haber dicho X, Y, Z. Hay muchos elementos de Cuba que el cubano no conoce, incluso algunos expertos no conocen, y no hemos podido aprovechar esas debilidades del régimen o del sistema o de la sociedad cubana. No estoy hablando solamente de debilidades del gobierno o debilidades del partido, sino las debilidades de la sociedad misma. O sea, y aquí hay mucha tela por donde cortar, y creo que es importante hacerse el propósito de analizar ciertas cosas con más detenimiento, y esa de hecho uno de mis deseos con el libro es que estimule el nivel, aumente, eleve el nivel de discurso de los cubanos, tanto en Cuba como en el exilio. Cuba es más difícil, por supuesto, pero no es imposible. O sea, yo viví en Cuba hasta el año 67. Salí de Cuba al principio de los 67. O sea, conocí el totalitarismo. Cuando llegué a los Estados Unidos, me establecí en Nueva York, y me empecé a rozar con muchos cubanos que habían salido solamente 3 o 4 o 5 años antes. Me di cuenta inmediatamente las distintas visiones que teníamos del país que habíamos dejado con unos años de diferencia, y que ya había cubanos que no conocían, no entendían el totalitarismo. Y critican, por ejemplo, que el cubano no se lance a la calle a inmolarse como se han lanzado otras sociedades, y no se dan cuenta de que el totalitarismo, o sea, la dictadura totalitaria no era la dictadura de Batista. La dictadura de Batista era una dictadura para niños en comparación con la tecnología del totalitarismo. Eso no lo hemos entendido bien. Yo he tenido muchas discusiones aquí desde hace años, por años, sobre todo desde que me mudé a la casa principal a Miami hace años. Tenía discusiones con gente que protestaban del carácter del cubano y lo acusaban de cobarde. No, tenemos que tener una mente más abierta. El individuo no es irracional. Cuando se vive en un sistema como el cubano, uno no protesta con la misma facilidad que se protestaba en el año 56 o 57 en La Habana, que salían los estudiantes universitarios bajando las escalinatas. En Cuba eso no existe ya. O sea, los métodos de lucha tienen que ser otros. Sin embargo, en ese sentido ha habido un vacío, una especie de gap, de brecha, de conocimiento, vamos a decir una disonancia cognitiva, como se dice ahora en algunos lugares, entre lo que tú esperas que sea el cubano que se ha quedado allá y lo que esperamos que haga imitando movimientos populares en otros países. Bueno, eso no es así. Hay que tener una comprensión más cabal. Por eso una de mis cantinelas o letanías
es la necesidad de elevar nuestro conocimiento de las ciencias sociales. Para mí la economía es un punto de partida, pero como yo veo que la economía en Cuba, sobre todo cuando hay una gran destrucción, lo que desaparece en Cuba no es la economía, simplemente desaparece o se daña junto con el resto de la sociedad. Cuando hablamos de una reconstrucción, de una rehabilitación, tenemos que hablar de la rehabilitación de la economía en el contexto de una sociedad que ha sufrido otros desastres. Por eso yo hablo del capital social, hablo de las ruinas visibles y de las ruinas invisibles. Las ruinas visibles son literalmente las que vemos, los edificios, los centrales azucareros, la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero las ruinas invisibles tenemos que empezar a identificarlas, que comienzan a producirse desde el mismo comienzo de la revolución. Las ruinas invisibles cubanas en el capital social empiezan con las brigadas Conrado Benítez. Y esa química no la hace nadie, esa química analítica no la hace nadie. Uno de los instrumentos de poder de Fidel Castro fue las movilizaciones. Movilizaciones disfrazadas, en algunos casos, de grandes empresas muy nobles. La alfabetización, ¿quién se va a oponer a la alfabetización? Pero eso sirvió para empezar a acostumbrar a la población a movilizarse, a salirse de su familia, a abandonar su familia. Y así hubo un montón de iniciativas. Los comités de defensa de revolución, las milicias, la Asociación de Mujeres Cubanas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, entre las ruinas invisibles más importantes está la disolución de la familia. La familia no es en Cuba lo que era hace unos años o hace unos 20 o 30 años. Ha habido debilidades que han pasado desapercibidas. ¿Por qué? Porque no hay datos. Bueno, hay observación. Si observamos podemos ver donde incluso si no hay datos cuantitativos, hay fenómenos cualitativos que han cambiado, institucionales, ha habido cambios institucionales, ha habido cambios de comportamiento, ha habido cambios de expectativas. O sea, hay muchas ruinas que si podemos hacer la taxonomía finamente, las vamos a ver tan grandes o más que las ruinas visibles, las ruinas de la infraestructura o de los edificios. Entonces yo en este sentido quiero llamar la atención del objetivo del libro, y eso, el objetivo, uno de los objetivos del libro, es una colección de objetivos, es elevar el nivel de análisis, pero ayudar un poco al cubano político, al cubano que tiene que ser político de alguna manera cuando tiene algún deseo de que haya algo que cambie. Darse cuenta, sobre todo los intelectuales cubanos y los intelectuales cubanos que están allá, que hay una cosa que se llama, hay un grupo y un cuerpo de conocimiento que está abarcado por las ciencias sociales en sus distintas ramas. Y no se trata de que nos convirtamos en sociólogos, en economistas o politólogos. Se trata de que tengamos la noción de nuestra ignorancia. Yo siempre recuerdo mucho la viñeta de Lundi Aguilar del Profeta, que el cubano vive pensando que lo sabe todo, no necesita aprender nada porque ya lo sabe todo. Bueno, ahí tenemos un problema. O sea, yo soy un crítico de elementos de la cubanidad. Yo no soy un crítico de la cubanidad. Yo soy un fanático de la cubanidad. Pero yo reconozco que hay elementos en la cubanidad que hay que corregir. Nada más que uso el término con mucho cuidado. Pues no quiero que me fusilen aquí en Miami. Y esa es otra cosa, o sea, tenemos que abrirnos a la crítica. Yo siempre recuerdo mucho, hace años tenía un amigo en la época que hacía el doctorado en Nueva York, que había sido miembro, había sido parte del ejército israelí, y me decía que cada vez que tenían una misión de combate, donde moría gente, etcétera, etcétera, ellos cuando regresaban al campamento, después de la misión, se reunían todos los elementos de la unidad mayor o menor, porque se hacía a distintos niveles, y se hacían unas críticas despiadadas de qué fue lo que funcionó bien y qué fue lo que salió mal. Y no había crítica constructiva, eso yo le decía a mis alumnos.
La crítica constructiva para niños, la crítica que hay que saber defenderse, hay que saber manejar y utilizar, es la crítica que viene de mala fe, porque cuando uno se protege contra ella, ya está protegido, ya sabe usar la crítica, no es que esté protegido. Hombre, claro, la crítica constructiva siempre es buena, pero ese es un elemento que hay que tener en cuenta entre nosotros, por ejemplo. Hay poca crítica o hay mucha actitud defensiva frente a la crítica. Tenemos que aprender a usar la crítica para mejorar nuestras estrategias. Yo estoy inconforme, o sea, hace unos pocos meses Marta Beatriz Roque, la economista disidente, que fue una de las que comenzó el movimiento disidente con los economistas independientes, eran 3 o 4 gatos, pero fueron importantes. Ella hizo una comparecencia aquí en una conferencia en Miami, hablando de la falta de conexión del diálogo de muchos grupos disidentes u oposicionistas con el cubano de a pie, con el cubano de la calle. Y eso yo lo he mencionado una que otra vez, creo que tengo uno de los artículos en este libro que menciona la necesidad de aterrizar un poco cuando se habla de derechos humanos en ciertos contextos. El concepto es muy abstracto para el pueblo que está teniendo problemas de tener comida esa noche en su casa. Entonces, si vamos a hacer un diálogo o un discurso estratégico en función de derechos humanos, en función que son válidos, o sea, son válidos. Lo que quiero decir es que hay que aterrizarlos. No se puede hablar, no puede ser el único discurso o el único lenguaje. Hay que hablarle a la gente para convencerlos de que algo pueden hacer, algo se puede hacer en Cuba. En cada caso hay que buscar las estrategias específicas, cada caso hay que buscarlas. Pero hay que analizar, por ejemplo, lo poco que hemos conseguido en 60 años. Lo concedo, es cierto, ha habido un totalitarismo que, aunque imperfecto, un totalitarismo muy poco socialista y muy castrista, un socialismo muy desorganizado, muy caótico. Es una de las debilidades del gobierno actual, que han heredado el castrismo. Han heredado a Fidel Castro más que a Raúl Castro, y han heredado esa desorganización. Pero es absolutamente necesario poder analizar estas cosas con un ojo crítico y ver qué podemos hacer, se puede hacer y cómo podemos ayudar desde aquí de alguna manera. No hay fórmulas en esto, hay que ser muy oportunista, pero hay que ser muy abierto, muy flexible en cómo pensamos y cómo hacemos recomendaciones y cómo podemos ayudar a la gente que está allá. Una cosa que quiero también decir, a nosotros es importante para los que estamos fuera de Cuba. Podemos tratar de fortalecer un poquitico nuestras estrategias, porque a veces yo pienso que no nos toman muy en serio. El mundo tiende a ver el problema cubano como un problema entre Cuba y los Estados Unidos, y no como un problema de los cubanos. En eso hemos fallado. En eso no hemos tenido el impacto que debiéramos haber tenido junto con otros, con los italianos, los judíos, los puertorriqueños. Hay otros grupos que han sido más eficaces. Nosotros tenemos la sombra de la historia. La sombra de la historia es que los Estados Unidos han jugado un papel preponderante en nuestras relaciones con el resto del mundo. Entonces el resto del mundo tiende a ver a Cuba a la sombra de los Estados Unidos. Entonces mucha gente dice, no, este no es un problema de los cubanos, este es un problema de los americanos. Y eso lo vemos, yo lo he palpado, y lo han palpado muchos de ustedes seguramente en otros países. Yo lo he palpado en España, claramente. Además que España tiene el San Benito adicional de tener el resentimiento grande de haber perdido Cuba a los Estados Unidos. Entonces ellos no ven el problema cubano como un problema de los cubanos, ellos ven el problema cubano es otro tipo de problema. ¿Cómo asimilamos nosotros ese tipo de prejuicios frente a nuestras estrategias? Aún como exilio, aún como exilio. Bueno, eso yo creo que merece
análisis, merece discusión, merece un debate serio, no un debate emocional. Pero bueno, quiero dejar la perorata aquí. Me gustaría recibir preguntas de ustedes y seguir ojalá que podamos seguir este diálogo. Muchas gracias.